Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es una crónica radio-televisiva extraordinaria de Vatican Media de la viaje apostólico de Papa Francisco en Chile. Papa Francisco se ha trasladado, sí, se ha trasladado desde Santiago, en el centro de Chile, al sur, a Temuco, que es la región de la Araucanía, más o menos 618 kilómetros que se han realizado en 1 hora y 20 de vuelo en un servicio de la compañía LATAM. Ha sido lo primero que ha realizado Francisco. Recordamos que ha llegado a las 9:30 de la mañana a Temuco, y después la preparación, el traslado para el lugar de la Eucaristía. ¿Sí? Estamos acompañando a Papa Francisco en este viaje apostólico a Chile y a Perú. Está en Chile, le toca al sur, la región más conocida, de la gente más conocida, de los pueblos originarios que también han ocupado y están en el sur de Argentina, el pueblo mapuche. Y del pueblo mapuche, si bien en Argentina tenemos un hijo de la iglesia que es beato, Seferino Namuncurá. De todos estos pueblos originarios de esta región del sur del mundo, del fin del mundo, de esta región donde ya la cordillera de los Andes es mucho más baja, se puede pasar más fácilmente entre Chile y Argentina. Estos pueblos originarios de la Araucanía, estamos pensando, leyendo, entre el 10 y el 6% de la población chilena es mapuche. Hay gente bastante conocida, de este pueblo originario. Se va a celebrar, lo primero que se realiza en el sur es la misa. La misa por el progreso de los pueblos. En el misal hay una misa dedicada al progreso de los pueblos. Por supuesto, el Papa va a tener su homilía y lo va a saludar Monseñor Héctor Eduardo Vargas Bástidas, que es el obispo de Temuco. Estamos entonces en este lugar que es el aeródromo de Maquehue, en Temuco, donde entran unas 400.000 personas. Estamos al sur y allí Papa Francisco realizará la Eucaristía. Temuco, de 290.000 habitantes, es la capital de la región de la Araucanía. Se encuentra a 674 kilómetros al sur de Santiago, sobre la orilla del río Cautín, circundada de las colinas Ñelol y Conún Huenú. Está situada en el territorio donde en su origen habitaban los indios mapuches, y la cultura y el estilo de vida de este pueblo todavía se hace visible dentro y en torno a la ciudad. Aquí los primeros años del 900 vivieron dos famosos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. La ciudad viene fundada por el ejército chileno el 24 de febrero de 1881 como fuerte contra
precisamente el ataque de los indios. En la celebración de la Santa Eucaristía, que en el nombre y en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia, preside nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. En la liturgia terrena, pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Con gran alegría y fe disponemos nuestro corazón para acoger al Santo Padre. Recibimos a Pedro como iglesia que peregrina en esta tierra de la Araucanía y unidos a la Santa Iglesia Universal, rogamos al Vicario de Cristo, nuestro Papa Francisco, nos presida la celebración del Santo Sacrificio del Señor. Entre los fieles están presentes representantes de las poblaciones originarias de la Araucanía que animan la Santa Misa con elementos tradicionales. Recordamos que son las 10:30 de la mañana en Chile, con un ambiente soleado. Temuco en lengua mapuche significa agua de Temu, donde Temu es el árbol aparentemente de la familia del mirto usado en la medicina tradicional mapuche.
Para nuestra audiencia de las radios, ya está el Papa en el altar. Para la celebración de la Eucaristía agradecemos a todas las emisoras de radio y de televisión por tomar esta señal de Vatican Media. Inciensa también la imagen que es la patrona de Chile, Nuestra Señora del Carmen, con el niño Jesús en su mano izquierda y con la derecha ofreciendo el escapulario. Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chile. Del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Al iniciar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Como dijimos que entre los fieles están los representantes de las poblaciones originarias de la Araucanía que animan esta Eucaristía. Hacen ahora al inicio de la misa. Música con sus propios instrumentos musicales. Más que un canto, claramente una oración realizada en la propia lengua mapuche.
esta Eucaristía que inició más bien con un fondo musical y no con un canto, ha tenido esta expresión musical con instrumentos propios de estos pueblos, de este pueblo originario, con una oración delante del Santo Padre ante el crucifijo que está sobre el altar de madera. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. La absolución después del acto penitencial, el silencio antes de la oración colecta. Que diste a los pueblos su mismo origen para formar en ti una sola familia. Enciende en sus corazones el fuego de tu amor y el deseo de un justo progreso en sus hermanos, para que los bienes destinados a todos promuevan la dignidad de cada persona y afiancen en la sociedad humana la equidad y la justicia, superando toda división entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con la oración colecta inicia la liturgia de la palabra. Escucharemos de la segunda carta a los Corintios de San Pablo y también el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. Las lecturas de esta misa por el progreso de los pueblos. Recordamos que estamos en Temuco, Chile, en el viaje apostólico de Papa Francisco. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable
te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Palabra de Dios.
El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Ha sido la proclamación del Evangelio y ahora escuchamos la homilía de Papa Francisco. Mari Mari, Fumetongón Tañema. Doy gracias a Dios por Ha usado palabras mapuches para saludar. Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro continente. Buenos días y la paz esté con ustedes, ha sido el saludo. Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos campos verdes, con bosques cuajados de imponentes araucarias. El quinto elogio realizado por Gabriela Mistral a esta tierra chilena. Sus majestuosos volcanes nevados, sus lagos y ríos llenos de vida. Este paisaje nos eleva a Dios y es fácil ver su mano en cada criatura. Multitud de generaciones de hombres y mujeres han amado y aman este suelo con celosa gratitud. Y quiero detenerme y saludar de manera especial a los miembros del pueblo mapuche. Así como también a los demás pueblos originarios que viven en estas tierras australes,
Rapa Nui, la Isla de Pascua, Aymara, Quechua, Atacameños y tantos otros. Esta tierra, si la miramos con ojos de turista, nos dejará extasiados. Y luego seguiremos nuestro rumbo sin más y acordándonos de los lindos paisajes. Pero si nos acercamos a su suelo, lo escucharemos cantar. Y cantar con tristeza. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron, por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando estas cosas, nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos, un dolor para ser redimido. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. En una hora crucial de su vida, se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros. ¿Cuántas lágrimas derramadas? Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús. Queremos entrar con Él en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús que también nosotros seamos uno. No permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. Esta unidad clamada por Jesús es un don y hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y contaminar desde la raíz este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son esas tentaciones? Una, los falsos sinónimos. Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, que todos sean idénticos, ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizada. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás.
no es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es una diversidad reconciliada, porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores. Un bello chamal requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores, que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio la unidad, ni tampoco de documentos. Es un arte de la escuela y del reconocimiento, un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar. La unidad que nuestros pueblos necesitan reclaman que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir: nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la desforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, haznos artesanos de unidad. Otra tentación puede venir en la consideración de cuáles son las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia que, más que impulsar los procesos de unidad y de reconciliación, terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí, y necesarios, pero que al no volverse concretos, terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Esto también es violencia. ¿Y por qué? Porque frustra la esperanza. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división.
La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando a su paso solo esterilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza, Señor, haznos artesanos de unidad. Todos nosotros que en cierta medida somos pueblos de la tierra, estamos llamados al Kumemongen, al bien vivir, al buen vivir, como nos lo recuerda la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Cuánto camino a recorrer, cuánto para aprender el Kumemongen, un anhelo hondo que brota no solo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso, hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al Padre, que también nosotros seamos uno. Señor, haznos artesanos de unidad. La homilía de Papa Francisco en la misa que se realiza en Temuco, al sur de Chile, en su viaje apostólico. Hagamos un momento de silencio para meditar en nuestros corazones la palabra que el Señor nos ha regalado en la persona del Santo Padre, el Papa Francisco. Ha hablado fundamentalmente de la unidad clamada por Jesús, porque este ha sido el Evangelio. En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y murieron y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. La entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos, un dolor para ser redimido. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a las naciones. Protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Y asiste con tu acostumbrada bondad a nuestro Papa Francisco, a quien has constituido sucesor de Pedro. Oremos. Te rogamos, óyenos.
Dios nuestro, tú quisiste que la familia tuviera en ti su firme fundamento. Escucha con bondad nuestras oraciones y concédenos vivir en nuestros hogares las virtudes y el amor de la Sagrada Familia, de tu Hijo unigénito, y así llegar a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Oremos. Ñel ngelu, fillapo ngelu, ka av kenuchi, leyipun nye kein, inchin mu, nyen wal mapu, feimuto, kemel kein, inchin mapuche, nyechi, pepilam, avki, nulpe tain, kiman ka nib jom kimeluan keyu umekiam upal meki tain koi fikidungo femnyechi rupayam tuki mekia fiyin tufachi mapumeo giyatuin. En esta oración de los fieles, la oración en lengua mapuche. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos por nuestro pueblo originario, particularmente por nuestro pueblo mapuche, para que, fiel a su cultura y a sus tradiciones, contribuyan con su ancestral sabiduría al auténtico progreso de nuestra región. Oremos. Dios nuestro, con tu ayuda, nuestros hermanos campesinos siembran la tierra y de tu poder esperan su fecundidad. Suple con abundancia lo que escapa a sus esfuerzos, pues tú eres quien da el crecimiento, para que así podamos gozar de los frutos de la tierra, alabando tu santo nombre. Oremos. Señor Dios nuestro, tú conoces el corazón de todos tus hijos migrantes en nuestra patria y en el mundo entero. Tú conoces sus sufrimientos y sus esperanzas. Bendice sus vidas y concédenos un corazón misericordioso para que nuestra caridad se haga viva y operante con ellos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor, autor y amigo de la paz, conocerte es vivir y servirte es reinar. Líbranos de toda violencia, para que, confiando en tu amparo, podamos dedicarnos sin temor al bien de todos. Oremos.
Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Concluida la oración de los fieles, inicia estrictamente la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas de familias y gente de los pueblos originarios que llevan sus dones al altar de pan y de vino para la Eucaristía. Fuerte Papa Francisco en esta homilía donde ha dicho que la violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Lo ha dicho en el marco de estas divisiones que se provocan siempre entre los pueblos, sobre todo muchas veces en las minorías de los pueblos originarios, que últimamente ha habido dificultades. Y entonces el Papa ha hablado de la unidad. Y ha hablado de la unidad a partir del Evangelio, donde Jesús pide la unidad para todos. Ha dicho que la unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia, esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la deforestación de la esperanza. Una nueva expresión acuñada por Francisco, deforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, hacenos artesanos de unidad. Ha hablado de las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia que, más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación, terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas palabras, planes acabados, sí, y necesarios, pero que al no volverse concretos terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Esto también es violencia porque frustra la esperanza, ha dicho el Papa. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división.
La violencia llama a la violencia. La destrucción aumenta la fractura y separación. Y aquí esta frase tan importante: la violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Qué interesante. Por eso decimos no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema, dejando su paso solo esterilidad y desolación. Busquemos en cambio el camino de la no violencia activa, como un estilo de política para la paz. Busquemos y no nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con fuerza: Señor, hacenos artesanos de unidad. Todos nosotros que en cierta medida somos pueblo de la tierra, Génesis 2:7, estamos llamados a vivir el buen vivir. Estamos llamados al buen vivir, Kume Mongen, en lengua mapuche, como nos lo recuerda la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Cuánto camino recorrer, cuánto camino para aprender. Kume Mongen, un anhelo hondo que brota no solo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como un canto en toda la creación. Por eso, hermanos, por los hijos de esta tierra, por los hijos de sus hijos, digamos con Jesús al Padre, que también nosotros seamos uno. Hacenos artesanos de que llevando unidad. al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha con bondad nuestra súplica, Señor, y acepta las ofrendas de tu Iglesia, para que todos los hombres reciban el espíritu de hijos de Dios y, superadas todas las desigualdades, unidos en tu paz, contribuyan a una sola familia por el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor, Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a los hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única Iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles del cielo y con toda la Iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo una sola voz.
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. La invocación del Espíritu Santo con la imposición de manos sobre las ofrendas y la bendición. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, después del explica las prefacio. Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, La consagración del pan. en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Presenta al pueblo la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo para su adoración. Del mismo modo, acabada la cena, tomó La el consagración del vino. cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Presenta el cáliz al pueblo, es la sangre de Cristo para su adoración. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial del Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de su pueblo, con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios,
con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, formados por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele unidad y paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. La invitación al saludo de la paz antes de la comunión eucarística, la reconciliación con los hermanos antes de el diálogo personal con Jesús, presente entero en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el mismo el que nos une. Papa Francisco, hablando de los sufrimientos y las dificultades, ha dicho que es Jesucristo, la entrega de Jesús en la cruz carga con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos, un dolor para ser redimido. En el Evangelio que hemos escuchado, Jesús ruega al Padre para que todos sean uno. En una hora crucial de su vida se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre los otros. Cuántas lágrimas derramadas. Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cuántas lágrimas derramadas. Hoy nos queremos agarrar a esta oración de Jesús, queremos centrar en Él, en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús que también nosotros seamos uno. No permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división. Esta unidad clamada por Jesús es un don que hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos, y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que puedan aparecer y contaminar desde la raíz este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. Y aquí el Papa ha hablado de los falsos sinónimos. Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos, ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora. La riqueza de una tierra nace precisamente de que cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta tierra bendita. La unidad es una diversidad reconciliada, porque no tolera que en su nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar y dejar de lado la lógica de creer que existen culturas superiores o inferiores. Un bello chamal requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores, que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que sepan armonizar las diferencias en los talleres de los poblados de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio, la unidad ni tan solo de documentos, es un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar. Escucha y reconocimiento. La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan solo recibir información sobre los demás, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de construir la historia. Esa solidaridad que nos lleva a decir, nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única arma que tenemos contra la deforestación de la esperanza. Por eso pedimos, Señor, hacenos artesanos de unidad. Segundo, las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen dos formas de violencia, que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse, bonitas palabras, planes acabados, sí, y necesarios, pero que al no volverse concretos terminan borrando con el codo lo escrito con la mano. Esto también es violencia porque frustra la esperanza. En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa. Es una frase que me gusta mucho. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa.
Por eso decimos que no a la violencia que destruye en ninguna de sus dos formas. Recordamos que es una crónica radio-televisiva extraordinaria de Vatican Media en este viaje apostólico de Papa Francisco. Después de recibir el Santísimo Cuerpo del Señor, permanezcamos en adoración y en diálogo íntimo con Jesús Eucaristía. Es la invitación a la oración personal con Jesús en la comunidad, en medio de la comunidad. Con tantas inspiraciones de Papa Francisco, desde el mismo tema del lema, la paz esté con ustedes, que es la frase de Jesús en Lucas 24:36, aquellas que ha sugerido Papa Francisco cuando ha dicho en cada uno de los puntos: por eso pedimos, Señor, hacenos artesanos de unidad, con este tema central para la paz, el tema de la unidad,
y el tema de lo contrario, la violencia que termina volviendo mentirosa la causa más justa. También en este segundo punto, Papa Francisco ha reiterado esta oración, que también nosotros seamos uno, haznos artesanos de unidad. Alimentados con el único pan que renueva constantemente a la familia humana, te pedimos, Padre, que este sacramento de unidad nos sostenga un amor fuerte y puro para promover el progreso de los pueblos y realizar las obras de la justicia inspiradas en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición del Papa escucharemos el saludo de Monseñor Vargas Bástidas, obispo de Temuco, aquí en esta misa que está terminando en el aeródromo de Maquehue, en Temuco, Chile. Querido Santo Padre, bienvenido a la Araucanía. Con enorme alegría y esperanza, y en nombre de las diócesis del sur, le agradezco profundamente su presencia de Padre y su testimonio de Cristo Pastor en medio nuestro. Gracias por venir a confirmarnos en la fe, por ofrecernos el consuelo y el gozo del Evangelio de la paz, del amor y de la misericordia. Lo acoge con cariño una tierra rica en pluriculturalidad, de naturaleza pródiga en belleza, recursos y oportunidades, de hombres y mujeres esforzados y emprendedores, de mayoría religiosa creyente, de muchas posibilidades para soñar y luchar por un futuro de desarrollo humano más digno, integral y sustentable para todos. Santo Padre, usted llega hasta la diócesis de San José de Temuco, una sencilla iglesia de periferia que se esfuerza por hacer realidad la sinodalidad mediante la activa participación y servicio de tantos agentes pastorales, laicos y consagrados, que buscan junto al pastor conocer lo que el Espíritu de la verdad quiere decirle a esta porción del pueblo de Dios. Así nos sentimos llamados a servir y evangelizar en contextos con preocupante porcentaje de desempleo, de persistencia de la pobreza y de la inequidad, de desintegración familiar y de serias tensiones políticas, sociales y étnicas. Esto último dice relación con la situación actual del pueblo mapuche y la deuda histórica que el Estado mantiene con él, como la de las víctimas y consecuencias de la violencia rural. Animados por la fe, nos asiste la convicción que solo mediante el diálogo y la irrenunciable búsqueda de acuerdos es posible iniciar un camino sin retorno hacia la paz por la justicia, tanto para este noble pueblo como para el resto de la sociedad local en sus legítimas demandas y anhelos. Gracias a Dios, son muchos los que quieren colaborar. Por ello, desde la experiencia del encuentro con Cristo, nos sentimos llamados a testimoniar la alegría de ser discípulos del Señor y por haber sido enviados a esta Araucanía con el tesoro del Evangelio, que deseamos llegue a todos quienes están heridos por las adversidades. Finalmente, queremos testimoniar que María, Madre de Jesucristo y de sus discípulos, siempre nos han acogido, cuidado de nuestras personas, familias y trabajos, cobijándonos bajo su maternal protección. Con sentimientos de profunda comunión, gratitud y afecto por usted y ministerio, le encomendamos su servicio como sucesor de Pedro. Nunca nos cansaremos de pedirle como madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, que a todos nos enseña a ser hijos en su Hijo
y hacer con fe valiente en estas tierras lo que Él nos diga. Muchas gracias, querido Santo Padre, y cuente con nuestra oración, cariño y adhesión. Un cáliz del Papa para la diócesis de Temuco en las manos de Monseñor Héctor Vargas. Nos preparamos ahora para recibir la bendición que impartirá el Papa Francisco. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Dios Todopoderoso los bendiga con misericordia y los llene de la sabiduría eterna. Amén. Y le aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el buen obrar. Atraiga hacia sí sus pasos y les muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Con la bendición vamos pasando la línea a todas las emisoras de radio y de televisión que han tomado esta señal de esta crónica radiotelevisiva extraordinaria de Vatican Media. Pensemos que con esto no termina el día de Papa Francisco de ninguna manera, porque desde aquí él se dirige siguiendo su itinerario a la casa madre de la Santa Cruz, que son unos 10 kilómetros. Allí va a tener un almuerzo con los habitantes de la Araucanía en la casa de la madre de la Santa Cruz de Temuco, pero después regresa a Santiago de Chile, donde va a tener el encuentro con los jóvenes y posteriormente el encuentro con los jóvenes a las 17:30 y la visita a la Pontificia Universidad Católica de Chile a las 19 horas. Son en este momento, terminada la Eucaristía, son 4 horas de diferencia con Roma. Despedimos del Santo Padre que nos visita. Les agradecemos a todas las emisoras de radio y de televisión que han tomado la línea de Vatican Media y les ofrecemos Vatican News, que es el sitio web, y nuestras redes sociales donde ustedes pueden encontrar toda la información sobre el Papa y el Vaticano. Levantemos. Incluso puede rever o ver en diferido cada uno de estos eventos
cada uno de estos eventos en el canal de YouTube. Agradecidos por la posibilidad de estar con ustedes acompañando estas celebraciones, este viaje apostólico de Papa Francisco en Chile y en Perú. Los saludamos, todos los que formamos parte de la división en lengua española de Vatican News, y en este caso el jesuita Guillermo Ortiz en los micrófonos. Laudetur Jesus Christus, fin de la transmisión. La Virgen del Carmen, estrella de Chile. Virgen del Carmen Bella, entona la coral San José en este hermoso canto que nos anima tantas veces a invocar a María como nuestra Madre. Volvamos a levantar los pañuelos, volvamos a levantar las banderas. Estamos alegres, estamos de fiesta, permanezcamos tranquilos en nuestras parcelas.